A veces, una decisión tomada en un semáforo en rojo es la diferencia entre sentirse completamente solo en el mundo y descubrir que todavía hay manos dispuestas a sostenerte sin pedir nada a cambio. Esa noche, la ciudad parecía estar hecha de charcos y destellos. La lluvia caía fina, insistente, pegándose al parabrisas del viejo taxi de Ernesto, como si no quisiera irse. Eran casi la 1 de la madrugada en Ciudad de México, y el cansancio le pesaba en los hombros como si llevara todo el día cargando sacos de cemento. No personas. Tenía las manos marcadas, la espalda rígida y la mente llena de cuentas. La gasolina que subía, la mensualidad atrasada del coche, la colegiatura de la universidad de su hija, el medicamento de la presión de su esposa. Respiró hondo mientras se detenía frente a un semáforo en rojo. La luz, reflejada en el charco, parecía un ojo rojo mirándolo con reproche. 2 vueltas más, y me voy a casa, murmuró para sí, moviendo entre los dedos un rosario de plástico gastado que colgaba del retrovisor. En la radio sonaba bajito una canción vieja que hablaba de amores simples y promesas que nadie podía garantizar. Ernesto miró el marcador de gasolina. Casi en reserva. Ni modo, pensó. Mañana será otro día. Giró a la derecha, dispuesto a dejarse llevar por las calles medio vacías hasta su barrio. Fue entonces cuando la vio, frente a un pequeño consultorio de fachada verde, medio escondido entre una farmacia y una tienda de abarrotes. Una mujer se sostenía del marco de la puerta con una mano, mientras con la otra agarraba su vientre. Llevaba un vestido sencillo, una chamarra empapada y el cabello pegado a la frente por el sudor. No era solo la lluvia. Sus gestos no eran de frío, eran de dolor. Ernesto frenó casi por instinto. La vio encorvarse, apretar los dientes, soltar un quejido ahogado. Nadie más en la calle. El consultorio estaba ya con las luces casi apagadas. Adentro, un médico guardaba algunas cosas en una carpeta. La mujer levantó la vista y lo vio a él. El taxi amarillo con la pintura desgastada, como una especie de pequeña esperanza en medio de la calle mojada. Ernesto sintió un tirón en el pecho. Podía seguir de largo. Podía hacerse el distraído. Podía pensar en la gasolina, en la hora, en el peligro de llevar a alguien de emergencia, sin saber siquiera a dónde, pero no lo hizo. Dio marcha atrás unos metros y se detuvo frente a la puerta. «Buenas noches», joven llamó desde la ventana, usando el mismo tono que usaba siempre que quería sonar tranquilo. «¿Está bien?» Ella tardó unos segundos en responder. Se aferró a la puerta, respiró hondo, y cuando la contracción aflojó un poco, se acercó como pudo al taxi. «Estoy de parto», dijo, con la voz entrecortada. «El doctor dice que ya debo ir al hospital, pero no tengo efectivo. Y mi celular se quedó sin batería. Mi esposo está en camino, pero no llega, y yo no puedo esperar más». Ernesto miró hacia adentro del consultorio. El médico salió, cerrando detrás de sí. «Le dije que fuera», ya se quejó el hombre, mirando a Ernesto como si lo hiciera cómplice. «Pero insiste en esperar al marido. El hospital está a unos 20 minutos, si no hay tráfico». Ernesto tragó saliva. Miró otra vez el marcador de gasolina. Pensó en los 200 pesos que le quedaban en la cartera.
Pensó en el tanque casi vacío, pensó en su hija, en su esposa, en las historias de amigos que se habían metido en problemas por cargar mujeres a punto de dar a luz. ¿Trae seguro? ¿Trae tarjeta? Preguntó casi por costumbre. La mujer lo miró con una mezcla de vergüenza y urgencia. Tengo tarjeta, pero... Me la rechazó hace rato en la farmacia, no sé por qué. Y el hospital al que voy. Mi esposo se encarga de todo. Él tiene los datos. Solo necesito llegar, por favor. Ernesto sintió que el silencio se hacía más pesado que la lluvia. Miró sus manos en el volante, los nudillos blancos de tanta tensión. Podía decir que no. Podía decir que lo sentía mucho. Podía decir que eso era asunto de la ambulancia, del marido, del gobierno, de cualquiera menos de él. Pero de pronto, como un eco lejano en su memoria, vio la cara de su esposa aquella noche, muchos años atrás, cuando nació su hija. Recordó el miedo en sus ojos cuando él no llegaba porque se quedó atrapado en un embotellamiento. Recordó la sensación de correr por el pasillo del hospital, pensando que podía perderlo todo en un parpadeo. Sintió un nudo en la garganta. Súbase, dijo al fin, sin darse tiempo para arrepentirse. Vamos al hospital. No se preocupe por el dinero ahorita. La mujer lo miró como si no hubiera entendido. Pero... no le puedo pagar ahora, insistió, casi avergonzada. Ya veremos eso después, joven. Ahorita lo importante es que usted y el bebé lleguen bien. Ándele. Despacito. Yo la ayudo. Salió del taxi, abrió la puerta trasera y ofreció su brazo. Ella se sostuvo de él, respirando entrecortado. Que le vaya bien, señora. En la siguiente contracción, trate de respirar profundo. ¿Sí? Dijo el doctor. Ernesto acomodó una chamarra vieja en el asiento para que no se empapara tanto. Cerró la puerta con cuidado y se sentó de nuevo al volante. Miró al frente como quien se prepara para una carrera. ¿A qué hospital vamos?, preguntó. ¿Al Ángeles de Reforma?, respondió ella, con un hilo de voz. Mi esposo trabaja cerca. Dijo que me vería ahí. Ernesto alzó las cejas. Esa zona le quedaba algo lejos, y no era precisamente el hospital más barato. Pero ya no era momento de preguntarse nada. Encendió el motor. El taxi vibró como un viejo guerrero que sabe que aún le queda una batalla más. Mientras arrancaba, sintió que una idea incómoda le pinchaba la mente. Gratis. Lo había dicho casi sin pensar. Gratis. Con la gasolina como estaba, con las cuentas como estaban, con el día que había tenido. Pero ya estaba hecho. Salieron a la avenida. La lluvia seguía cayendo, y las luces de los faros se convertían en líneas largas, como si el tiempo se estirara. Respire profundo cuando venga el dolor, joven, dijo Ernesto, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Piense en otra cosa. ¿Cómo se llama? Ana, respondió ella, apretando la mandíbula mientras otra contracción la atravesaba. Me llamo Ana. Mucho gusto, Ana. Yo soy Ernesto. Y hoy vamos a llegar juntos, ¿sí? Ella asintió con los ojos cerrados. Una lágrima se mezcló con la lluvia que todavía le caía desde el cabello. Mientras avanzaban, la ciudad se transformaba en un mapa de urgencias. Semáforos que se hacían eternos, charcos que podían ocultar baches mortales, coches que se atravesaban sin mirar. Ernesto tocaba el claxon más de lo habitual.
pero con una especie de cuidado, como pidiendo permiso en lugar de insultar. En un cruce, un coche se detuvo en seco, obstaculizando el paso. Ernesto bajó la ventana. «¡Compa! Traigo una señora en labor de parto», gritó, sacando medio cuerpo. «Déjeme pasar». El otro conductor miró hacia el asiento trasero. Vio la cara desencajada de Ana y levantó la mano a modo de disculpa, echándose hacia atrás lo más que pudo. En la banqueta, un vendedor de tamales presenció la escena. Sin decir nada, empezó a hacer señas a los coches más adelante para que se abrieran. Esa pequeña cadena de gestos fue abriendo un túnel improvisado en medio de la lluvia. Ana gimió otra vez. No sé si vamos a llegar», susurró. «Siento que ya viene». Ernesto tragó saliva. Imaginó por un segundo que el bebé nacía en la parte trasera de su taxi, entre cuerdas de rosarios y bolsas de plástico. Se le erizó la piel. «Vamos a llegar», repitió. «Mire, cuando nació mi hija, también pensamos que no llegábamos. Pero al final, ahí está, hecha una señorita. Hasta enfermera quiere ser. Es valiente. Como seguro va a serlo su bebé». Sus propias palabras lo sorprendieron. Hacía mucho que no hablaba así de su hija con tanta ternura. Quizá porque últimamente solo hablaban de dinero, de lo que no alcanzaba, de lo que faltaba. Ana abrió los ojos un momento. «¿Tiene hijos?», preguntó, tratando de distraerse. «Una, nada más. Y con una me alcanzó para conocer lo que es querer que el mundo no la lastime nunca», contestó Ernesto. Con una pequeña sonrisa, el taxi siguió avanzando. A lo lejos, empezaban a verse las luces de una zona más iluminada, más alta, edificios con cristales brillantes, anuncios luminosos, otro mundo. Mientras tanto, en su propia cabeza, Ernesto repasaba las últimas semanas. Había escuchado a muchos colegas quejarse. «Ya no hay trabajo. Las apps nos están comiendo. La gente solo pide coche por el teléfono. Ya nadie toma taxi de la calle». Él mismo lo había sentido. A veces pasaba largas horas dando vueltas sin que nadie le levantara la mano. Las nuevas empresas, los nuevos CEO de playeras negras y tenis caros, estaban cambiando todo sin preguntar si esos cambios dejaban gente atrás. Y mírame, ahora pensó, llevando gratis a alguien a un hospital caro, con la gasolina al límite. Pero no dijo nada. En el asiento trasero, Ana respiraba profundo, siguiendo un ritmo que había aprendido en algún curso prenatal, pero que ahora, en medio de la calle mojada y la incertidumbre, apenas le servía para mantenerse a flote. «¿Su esposo sabe que ya va hacia allá?», preguntó Ernesto. «Para mantenerla conectada. Le mandé mensaje antes de que se apagara mi celular. Está en la oficina, en un proyecto muy importante. Siempre dice que este proyecto puede cambiarlo todo. Pero…» se le quebró la voz. «Yo solo quiero que esté aquí». Ernesto pensó algo que no se atrevió a decir. «Ningún proyecto vale más que ver nacer a tu hijo». En vez de eso, asintió despacio. «Va a llegar», dijo. «Y si no llega antes, pues aquí estoy yo». «¿No?». Ana soltó una pequeña risa que terminó en quejido. Pero ese breve sonido alivió un poco la tensión dentro del coche. La entrada del hospital apareció frente a ellos como un escenario demasiado pulcro para el viejo taxi. Señalización luminosa, guardias, un par de ambulancias.
gente con batas blancas moviéndose con rapidez. Ernesto se detuvo junto a la rampa de urgencias. Aguante tantito, joven. Voy a pedir ayuda, dijo, bajando del coche. Corrió hacia la puerta. Traigo a una señora en labor de parto. Está muy avanzado, avisó a una enfermera. En segundos, 2 camilleros y una enfermera se acercaron al taxi. Abrieron la puerta trasera. Ayudaron a Ana a bajar con cuidado. Ella lo miró a los ojos mientras era colocada en la camilla. Gracias. De verdad, gracias, alcanzó a decir. Ernesto solo pudo apretar el borde de la camilla, torpe, sintiendo que cualquier cosa que dijera estaría de más. Que todo salga bien, joven, susurró. La camilla se perdió hacia adentro del hospital. El ruido de la lluvia fue reemplazado por el de puertas automáticas, conversaciones apresuradas, monitores pitando. Ernesto se quedó unos segundos bajo el techo, mirando el espacio vacío que había dejado la camilla. De pronto, una administrativa se acercó con una carpeta. ¿Es usted el familiar?, preguntó, protocolaria. No, no. Yo soy el taxista que la trajo, aclaró él. La mujer frunció el ceño, algo molesta por el desorden de las categorías. Ah. Bueno. De todos modos, hay que dejar un depósito para el ingreso. Es protocolo, dijo. ¿La paciente no venía con acompañante? No, respondió Ernesto, sintiendo otra vez el peso de las decisiones. Su esposo viene en camino. La administrativa suspiró. Mire, para que podamos ingresarla sin retrasos, alguien tiene que dejar al menos una cantidad mínima. Eso luego se ajusta cuando llegue el responsable de pago. Si no, tenemos que esperar a que él firme. Ernesto miró el interior del hospital, imaginando a Ana retorciéndose en una camilla en un pasillo, esperando una firma. Pensó en su billetera, en el saldo de su tarjeta, en los billetes contados que llevaba para la gasolina del día siguiente. ¿Cuánto es lo mínimo?, preguntó, con la voz un poco más baja. La mujer mencionó una cifra que, para él, no era mínima. Era el equivalente a 2 o 3 jornadas de trabajo decentes, a los útiles de su hija, a la despensa de la semana. Sintió un vacío en el estómago. ¿No la pueden atender primero y luego ya?, intentó negociar. La administrativa lo miró con cierta compasión cansada. Créame, señor, entiendo. Pero si luego nadie responde, el problema es para el hospital, para el área. Es política. Si quiere, puede dejar tarjeta. Solo es un bloqueo. No se cobra de inmediato. Ernesto sacó la cartera casi por inercia. Tenía ahí una tarjeta vieja, que usaba solo cuando no había de otra. Recordó el mensaje del banco. Último aviso de pago. Recordó la promesa que se había hecho de no volver a usarla para nada que no fuera una emergencia real. Se vio a sí mismo bajo la lluvia, viendo cómo Ana desaparecía entre puertas automáticas, sabiendo que tal vez en ese mismo momento, una contracción la hacía sentir que se rompía por dentro. Emergencia real, pensó. Hágalo con esta, dijo, extendiendo la tarjeta. Pero en cuanto llegue el esposo, que ahora sí haga todo a su nombre. La administrativa asintió, tomó la tarjeta y se alejó. Ernesto se quedó ahí, con las manos vacías y la sensación de haber apostado más de lo que podía permitirse. Regresó al taxi, se sentó al volante y apagó el motor. Miró el interior del coche. Las gotitas de agua que Ana había dejado en el asiento,
el rosario colgando quieto ahora. Pasaron 10, 15 minutos. La lluvia empezó a disminuir. Ernesto apoyó la cabeza en el respaldo, dejando que el cansancio lo alcanzara. Cerró los ojos solo un segundo. Se dijo: uno nada más. No supo cuánto tiempo había pasado cuando el sonido insistente de un teléfono lo sacó del sueño ligero. Revisó su pantalón, su cartera. El sonido no era suyo. Miró hacia el asiento trasero. En un rincón, casi escondido, había un celular apagado, el de Ana. Pero el sonido venía de otro lado. Se dio cuenta de que vibraba el pequeño teléfono que tenía para la aplicación de los viajes de taxi independientes, con los que a veces complementaba el trabajo. Una llamada entrante, número desconocido. Contestó: sí, bueno. Al otro lado, una voz masculina, nerviosa. Buenas noches. ¿Hablo con el señor que trajo a mi esposa al hospital? Encontré su número en la llamada perdida que había intentado hacer ella antes. Ernesto se enderezó en el asiento. Sí, joven. Yo la traje. Ya está adentro. La están atendiendo, respondió. Está en el Hospital Ángeles de Reforma. Se hizo un silencio breve. Luego, un suspiro que sonó a alivio y culpa mezclados. Dios, gracias. Estoy saliendo de la oficina. Hay un tráfico horrible. Yo tendría que haberla llevado yo mismo. Pero... La voz se quebró. ¿Puede quedarse ahí un momento hasta que llegue? Quiero agradecerle en persona. Y arreglar lo del pago, por supuesto. Ernesto miró el marcador de gasolina, el reloj, la lluvia que ahora era apenas un recuerdo en el parabrisas. Podría haberse ido ya. Podría haber dicho: no puedo. Tengo que seguir trabajando. Podría haber cobrado el viaje por adelantado por teléfono, pero algo en la voz del hombre, en el temblor apenas contenido, le hizo asentir. Aquí lo espero, joven, dijo. Pero no se tarde. El cuerpo ya no me da para mucho más. Escuchó una risa nerviosa al otro lado. Haré lo posible. Gracias. De verdad. Colgó. Se recostó de nuevo en el asiento, dejando que el cansancio y una extraña paz se mezclaran. Había hechos, pensó, que no salían en la televisión, ni en las noticias, ni en los discursos de nadie, hechos pequeños, silenciosos, que eran, sin embargo, actos de bondad que sostenían la ciudad cuando todo parecía desmoronarse. Media hora después, un coche oscuro, brillante, se detuvo frente al hospital. De él salió un hombre de poco más de 30 y tantos, con una chamarra sencilla, jeans y tenis. Llevaba una mochila colgada al hombro, un paraguas plegado y el rostro desencajado. Ernesto lo vio avanzar casi corriendo hacia la entrada, pero detenerse al ver el viejo taxi amarillo. Como si algo dentro de él supiera que tenía que pasar por ahí primero. Se acercó a la ventanilla y tocó con los nudillos. ¿Ernesto?, preguntó, dudando. El taxista bajó la ventana. Él mismo confirmó: su esposa ya está adentro. La ingresaron hace rato. Seguramente ya la están revisando bien. El hombre soltó un suspiro que parecía llevar horas contenido. Se apoyó un momento en el techo del coche, como si las piernas le temblaran. Soy Diego, dijo. El esposo de Ana. No sé cómo agradecerle. Ella me alcanzó a decir en un mensaje que usted la subió aunque no podía pagarle. Eso no se hace todos los días.
Ernesto encogió los hombros, restándole importancia. Pues, uno hace lo que puede, joven. No la iba a dejar ahí en medio de la lluvia, ¿no? Diego lo miró con atención por primera vez. Sus ojos no eran los de alguien acostumbrado a la calle, pensó Ernesto. Tenían algo distinto. Cansancio. Sí, pero también esa mirada de quien pasa más tiempo frente a pantallas que frente a semáforos. ¿Podemos hablar un minuto?, preguntó Diego. Bueno, después de que vea lo del depósito. Me dijeron que alguien ya dejó una tarjeta. Sí, yo la dejé, interrumpió Ernesto. Nada más fue para que no la pusieran a esperar. En cuanto usted arregle eso, que cancelen lo mío. No quiero problemas con el banco. Diego parpadeó, sorprendido. ¿Usted bloqueó su tarjeta por ella?, dijo, como si no pudiera creerlo. ¿Sabe cuánta gente ni siquiera se habría detenido? Ernesto sonrió apenas. Mire, joven, yo también tengo mujer. Y sé lo que es llegar tarde. Si alguien hubiera ayudado a la mía ese día, yo también estaría aquí dando las gracias. Diego asintió lentamente, como si una idea empezara a tomar forma en su mente. Vuelvo en 5 minutos. No se vaya, por favor, pidió. Entró al hospital casi corriendo. Ernesto lo siguió con la mirada hasta que las puertas se lo tragaron. Entonces se recostó otra vez, cerrando los ojos un instante. Pasaron 15 minutos. La puerta se abrió de nuevo, y Diego salió. Su expresión era distinta, todavía nervioso, pero con un brillo nuevo. Se acercó al taxi, esta vez del lado del copiloto. Abrió la puerta y se sentó. Ana está bien, dijo. El bebé todavía va a tardar un poco, pero todo parece ir normal. Me han pedido que espere en la sala. Pero antes, necesitaba hablar con usted. Ernesto asintió, aliviado. Me alegra. De verdad, respondió. Lo del depósito ya está arreglado, lo interrumpió Diego. Cancelaron el bloqueo en su tarjeta. Se lo aseguro. Y quiero pagarle el viaje, por supuesto. Lo que sea justo. Y un poco más, si me deja. Sacó la billetera, pero Ernesto levantó la mano. Mire, joven, para serle sincero, yo dije que lo traía gratis. Y uno tiene que sostener la palabra. Lo único que sí quiero es recuperar lo que se bloqueó. Yo no estoy para regalarle dinero al banco. Pero el viaje, considérelo un regalo para su hijo, que ya viene. Diego se quedó mirándolo, como si tratara de encajar esa respuesta dentro de sus esquemas mentales. Frunció el ceño. No por molestia, sino por genuina confusión. Es que no es justo, dijo al fin. Usted trabajó, usó gasolina, se quedó aquí esperando, y además arriesgó su propia economía. No quiero que eso se quede así, no quiero que sea caridad en ninguno de los sentidos. Si me deja, me gustaría preguntarle algo. Ernesto se recargó en el respaldo, intrigado. Pregunte. Diego dudó un segundo, luego soltó la frase de golpe, como quien está acostumbrado a tomar decisiones rápido. ¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo en su vida económica? No me diga todo, porque eso ya lo sé. Dígame una cosa. Una. La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le preguntaba eso así, de frente. Los clientes hablaban de tráfico, de política, de fútbol, pero casi nunca de miedos reales. Pues, empezó Ernesto, rascándose la nuca. Mi hija. Ella quiere terminar la carrera de enfermería. Le faltan 2 años.
Y yo ya no sé si voy a aguantar el ritmo del taxi para pagarle todo. Las apps nos han pegado duro. La gente ya no levanta la mano en la calle. Y pues uno se queda viejo, ¿no? Y con deudas. Diego asintió despacio, mordiéndose el labio inferior. Miró el tablero del taxi, el rosario, el asiento desgastado. Era como mirar un museo de otra época y al mismo tiempo el reflejo de todos esos choferes que su propia empresa decía querer modernizar. Trabajo en una empresa de movilidad, confesó. Una de esas apps que usted seguramente odia un poco. O mucho. Ernesto soltó una risita amarga. No las odio, joven. Solo... Pues sí. Nos han quitado chamba. La gente prefiere pedir coche por el celular, que si la seguridad, que si la comodidad. Y uno acá, con su taxi viejito, haciendo lo que puede. Diego lo miró con honestidad. Entiendo. Y créame, aunque no lo parezca, esto que me dice me importa mucho. Pero además de todo eso, yo soy el CEO de esa empresa. Ernesto parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. ¿El qué? Preguntó, arrugando la frente. El director. El que la fundó. El que toma las decisiones. El que se para en los foros a decir que estamos transformando la movilidad en la ciudad, explicó Diego, con una sonrisa a medias que no dejaba claro si estaba orgulloso o incómodo. Hubo un silencio extraño, lleno de cosas que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. De pronto, la lluvia que comenzaba de nuevo sirvió de telón de fondo. Ah, fue lo único que atinó a decir Ernesto. Pues, mucho gusto, joven. Diego rió bajito. Lo sé. Suena raro. No tiene por qué impresionarle. Le digo esto porque lo que usted hizo hoy cambia cosas en mi cabeza. Nosotros hablamos mucho de algoritmos, de tiempos de espera, de tarifas, pero casi nunca hablamos de quién se queda atrás cuando todo se optimiza. Y ahora viene usted, y con un taxi viejo y una tarjeta casi sin saldo, hace más por mi familia que toda la tecnología que hemos creado. Ernesto bajó la mirada, algo abrumado. Yo solo hice lo que tenía que hacer. No necesito que me pongan en un anuncio ni nada de eso. No es un anuncio lo que estoy pensando, dijo Diego. Es otra cosa. Pero no quiero tomar decisiones en caliente. Necesito que mi hijo nazca primero, que mi esposa esté bien, que mi cabeza se acomode. Me permitiría llamarlo en unos días. Quiero que venga a mi oficina. Quiero proponerle algo que no sea caridad, sino una oportunidad. Un puente. Si lo quiere ver así, Ernesto dudó. Eso sonaba a esas historias que se cuentan en los programas de televisión, donde de pronto un millonario recoge a un trabajador y le cambia la vida. Sonaba a mentira. Mire, joven, yo no necesito que me regalen nada. Si quiere pagarme el viaje y lo del banco, se lo acepto, porque tampoco soy santo. Pero no quiero que luego salgan con que el taxista afortunado o algo así. Diego negó con la cabeza. No quiero regalarle nada, quiero construir algo con usted, pero lo entiendo. Vamos paso a paso. Tome esto, sacó un sobre de la mochila. Aquí está lo del viaje, lo del bloqueo, y un extra que usted sabrá en qué usar. No es nada comparado con lo que se ahorró mi familia gracias a usted. Ernesto tomó el sobre con cierta torpeza. Pesaba más de lo que esperaba. Y este es mi número personal, añadió Diego.
escribiendo en un papel. No el de la empresa, no el de la secretaria, el mío. Cuando tenga un momento, en unos días, llámeme o mándeme un mensaje. Quiero invitarlo a algo. Si no lo hace, igual me las voy a ingeniar para encontrarlo. Créame. Se quedaron mirándose unos segundos, como si ese intercambio fuera un tipo de contrato distinto a los que se firmaban en oficinas. Bueno, ya. Váyase a ver a su esposa. Joven, dijo Ernesto al fin. Ella es la que está haciendo el trabajo más fuerte ahorita. Diego sonrió con los ojos. Tiene razón. Gracias de nuevo. Se bajó del taxi y corrió hacia la entrada. Antes de entrar, volteó y levantó la mano. Ernesto respondió con un gesto tímido. Cuando el coche arrancó de regreso a casa, la ciudad ya estaba más tranquila. El marcador de gasolina seguía en lo mínimo, pero el corazón de Ernesto iba raro, un poco más ligero. No sabía si el sobre en su bolsillo era una bendición o un problema. Pero algo dentro de él le decía que esa noche no iba a olvidarse jamás. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y expectativa rara. Ernesto decidió no abrir el sobre hasta llegar a casa. Lo hizo en la mesa de la cocina, frente a su esposa y su hija. Cuando vio los billetes, se quedó en silencio. No era una fortuna, pero sí mucho más de lo que cualquiera habría esperado por un viaje de taxi. ¿Y este señor quién es?, preguntó su esposa, incrédula. Peor, bromeó Ernesto. Es CEO. Ninguna de las dos entendió del todo, pero rieron igual. Su hija, con el uniforme de la escuela doblado a un lado y los libros abiertos, miró a su padre con orgullo. Papá, hiciste un gesto increíble, dijo. Eso no lo hace cualquiera. Es un acto de bondad de los grandes. No exageres, respondió él, incómodo. Yo solo no quise que una mujer diera a luz en mi taxi. Imagínate el susto. Y limpiar después, pero se le escapó una sonrisa. El número de Diego se quedó unos días pegado al refrigerador. En un papelito. Ernesto lo veía cada vez que sacaba agua, cada vez que guardaba algo. Pensaba en llamar, pensaba en no llamar. No quería parecer interesado, pero tampoco quería desperdiciar una oportunidad si es que realmente existía. Fue Diego quien se adelantó. Una mañana, mientras Ernesto esperaba clientes cerca de un mercado, el celular vibró. Bueno, soy Diego, dijo la voz al otro lado. Nació. Es niño. Ernesto sintió una alegría sincera. Eso. Felicidades, joven. ¿Y ya tiene nombre? Sí. Se llama Mateo, respondió Diego. Escuche, Ernesto. He estado pensando mucho en usted estos días y en lo que pasó. Quiero que venga a la oficina. Sé que usted tiene trabajo y todo, pero yo me encargo de compensarle el tiempo. ¿Podría mañana? Le mando la ubicación. Es en Reforma. Ernesto lo pensó unos segundos. Miró su taxi en el espejo retrovisor, como si el coche pudiera aconsejarle. Está bien, dijo al fin. Voy. Pero si me va a ofrecer algo raro, se lo digo desde ahora. Yo no vendo mi taxi. Diego se rió. Tranquilo. No quiero su taxi. Quiero su forma de ver la calle. Al día siguiente, Ernesto se encontró frente a un edificio de vidrio imponente, con un lobby amplio y una recepción demasiado elegante para alguien que estaba acostumbrado a los talleres mecánicos
y las gasolineras. Se miró en el reflejo de las puertas. Su camisa limpia, sus zapatos lustrados lo mejor posible, parecían un uniforme improvisado para entrar a un mundo al que no estaba seguro de pertenecer. En el elevador, subió junto a gente con gafetes colgando del cuello, hablando de proyectos, sprints, usuarios activos. Él, en silencio, apretaba el papel donde Diego le había puesto el número, como si hubiera sido el pase mágico. La oficina de la empresa de movilidad era un gran espacio con escritorios largos, pantallas por todos lados, pizarras con diagramas de flechas y palabras en inglés. En una pared, un gran logo colorido, el de la app que tantas veces había visto en anuncios y que tantas veces había maldecido mentalmente. Diego lo recibió en la entrada con un abrazo breve, sincero. Bienvenido a la otra selva, bromeó, la de los algoritmos y el café gratis. Le presentó a algunos colaboradores, pero Ernesto apenas retuvo los nombres. Lo llevaron a una sala de reuniones con una mesa de madera y una pantalla gigantesca. Sobre la mesa Diego puso dos cosas: una carpeta y un pequeño juguete de peluche. Esto es de parte de Mateo, dijo, señalando el peluche. Ana insiste en que se lo quedes tú. Dice que sin ti, ese niño igual nacía en una sala de urgencias, pero con un susto que no se le olvidaría jamás. Ernesto tomó el peluche, con una ternura que no esperaba. Se lo imaginó en manos de su futura nieta. Tal vez, algún día, y esto continuó Diego, abriendo la carpeta. Esto es lo que he estado pensando. Tu gesto me puso frente a una contradicción enorme. Nosotros decimos que conectamos a personas con oportunidades, pero hay gente que se queda fuera del sistema porque no sabe usar la app, porque no tiene tarjeta, porque no confía, y hay emergencias, como la de Ana, que ningún algoritmo contempla. Señaló en la pantalla un diagrama que habían preparado. Decía, Programa Viajes que Salvan. Quiero crear una iniciativa dentro de la empresa, explicó. Un programa en alianza con hospitales, clínicas públicas y privadas, y con taxis como el tuyo, para que ninguna mujer, ningún niño, ningún anciano, se quede sin transporte en una situación de urgencia por falta de dinero o de app. Queremos financiar un número de viajes gratuitos al mes para personas vulnerables. Pero no quiero que esto sea solo marketing, quiero que funcione de verdad. Y para eso, necesito a alguien que sepa cómo se mueve la calle, que sepa quién necesita, quién abusa, dónde están los huecos. Ernesto escuchaba con atención, pero también con recelo. ¿Y yo qué pintaría ahí?, preguntó. Yo apenas si terminé la secundaria. No sé de computadoras. Sé de esquinas, de calles, de semáforos. Sé cuando un pasajero trae miedo y no sabe cómo decirlo. Justo por eso, respondió Diego, quiero ofrecerte un puesto como coordinador de campo del programa. No es que dejes de manejar el taxi de un día para otro si no quieres, pero quiero que tengas un ingreso fijo por ayudarnos a construir esta red. Tú podrías elegir a otros taxistas de confianza, proponer rutas seguras, hablar con los hospitales, que cuando veas a alguien como Ana en la calle, no tengas que dudar si hay gasolina o no. Saber que hay un fondo detrás que respalda ese gesto. Ernesto se quedó en silencio. La palabra fijo le retumbaba por dentro. Un ingreso fijo. Menos miedo a fin de mes. Más tranquilidad para la carrera de su hija.
pero también una sensación rara de estar cruzando una frontera invisible entre ellos y nosotros. No quiero caridad, dijo, despacio. No quiero que dentro de un mes digan, ya no nos convino, y me lo quiten sin explicación. No quiero ser la foto del taxista al que el CEO salvó la vida. Yo no quiero que usted me salve, joven. Ya me he salvado solo muchas veces. Quiero puentes, como dijo. Eso sí, Diego lo miró de frente, sin huir de la incomodidad. Lo sé. Por eso el contrato es por tiempo indefinido, con todas las prestaciones. Y por eso, si en algún momento decides que no quieres seguir, tendrás lo acumulado en tu cuenta. No va a depender de que salgamos en una nota. De hecho, preferiría que esto se mantenga lo más discreto posible, al menos al principio. No quiero que nadie piense que usamos tu historia. Quiero que se sumen por convicción, no por tendencia. Le deslizó la carpeta. Ernesto vio las cifras, los términos. No entendía todo, pero sí lo suficiente para saber que aquello no era cualquier cosa. Y, añadió Diego, casi con timidez, hay algo más. Ana sugiere que, si aceptas, el primer proyecto que hagamos sea con estudiantes de enfermería, que haya un programa de transporte seguro para quienes hacen guardias en hospitales. Dice que le daría paz saber que hay alguien como tú llevando a las nuevas enfermeras de vuelta a casa. Ernesto sonrió, ahora sin poder disimular la mezcla de orgullo y ternura. Mi hija se va a poner como loca cuando le cuente eso, dijo. ¿Entonces? Preguntó Diego. No te estoy presionando. Puedes pensarlo, hablarlo con tu familia. Solo quiero que sepas que esta puerta está abierta y que no es una limosna, es una invitación a que hagamos más noches como la de Ana, pero sin que tengas que sacrificar lo que no tendrías por qué sacrificar. Ernesto miró sus propias manos, esas manos que llevaban años aferradas a un volante. Se preguntó, ¿qué pasaría si las aferraba ahora a algo distinto, sin soltar del todo el taxi? Se preguntó cuántas personas podrían dejar de tener miedo de quedarse atrapadas en medio de la nada, sin dinero y sin app. Lo voy a intentar, dijo al fin. Pero si veo que esto se convierte en pura palabra bonita, me voy. Yo no sé jugármela con mentiras. Hecho, respondió Diego. Y si a veces dudas de ti mismo, piensa en esa noche, en cómo cambiaste el destino de Mateo sin saberlo. Se estrecharon la mano. No fue un apretón perfecto, sino uno sincero. Los meses siguientes trajeron cambios que nadie en el barrio de Ernesto habría imaginado. El programa Viajes que Salvan empezó siendo un piloto pequeño, un par de hospitales públicos, una clínica de maternidad, unos pocos taxistas elegidos por Ernesto, entre aquellos que conocía desde años atrás, y sabía que no iban a aprovecharse de la situación. Se instalaron unos pequeños dispositivos en algunos taxis, con una línea directa a un centro de coordinación. Los hospitales tenían un número al que llamar cuando llegaba alguien sin dinero, sin celular, sin red de apoyo. También se colocaron carteles sencillos, sin logos gigantes, explicando que, en ciertos casos, había transporte solidario disponible. La primera vez que sonó la línea mientras Ernesto estaba de turno, sintió algo parecido a nervios de escenario. Ernesto,
En la clínica de Tlalpan tienen una abuelita que necesita traslado a un hospital para estudios de corazón, dijo la operadora. Vive sola. No tiene quien la lleve. Ernesto miró el reloj. Podía haber dicho que estaba lejos, que había tráfico, que era mejor que otro fuera, pero recordó la noche de Ana. Voy yo, respondió. Cuando llegó, la abuelita, de manos temblorosas y rebozo bien acomodado, le preguntó cuánto iba a costar. Hoy le toca viaje patrocinado. Jefa, dijo él. Solo tiene que decirme si quiere ir con la ventana abierta o cerrada. Ella se rió. Y esa risa le recordó la de su propia madre. Poco a poco, otros compañeros taxistas comenzaron a sumarse. Primero con recelo, luego con convicción. Descubrieron que no se trataba de trabajar gratis todo el tiempo, sino de tener ciertos viajes financiados por un fondo que, de algún modo, reconocía que la ciudad no podía sostenerse solo en transacciones frías, que necesitaba gestos. Algunos vecinos comenzaron a llamar a Ernesto el taxista de las emergencias. Los niños lo saludaban cuando veían pasar el coche. Su hija, orgullosa, contaba en la escuela que su papá trabajaba en un programa que ayudaba a pacientes de hospitales. Una tarde, organizó junto con la empresa y un par de enfermeras un pequeño taller en la explanada de la colonia, donde explicaban qué hacer en caso de una emergencia, cómo llamar al programa, qué número marcar si no había AP. Colgaron un cartel grande. Nadie se queda tirado. Ana apareció ese día, con Mateo en brazos. Llevaba una sonrisa amplia y el cansancio hermoso de las madres recientes. Diego venía detrás, cargando una bolsa con pañales que donaría al centro de salud del barrio. Tenía que conocer el barrio del taxista que nos salvó, dijo Ana, abrazándolo con un cariño que atravesaba cualquier diferencia social. Ernesto cargó a Mateo un momento. El bebé lo miró con esos ojos de recién llegado al mundo, que todavía no conocen las etiquetas. No te acuerdas de mí, chamaco, pero tú y yo ya hicimos un viaje juntos, le susurró. El primero de muchos, espero. Desde la banqueta, una vecina tomó la escena con su celular. Subió el video a sus redes con un texto sencillo. En mi colonia hay un señor que ayuda a la gente a llegar al hospital aunque no tenga dinero. Y hoy vino un bebé a darle las gracias. El video se hizo viral. Muchos lo compartieron, hablando de historias reales que aún dan esperanza. Alguien reconoció a Diego en segundo plano, y comenzaron las especulaciones. La empresa quiso por un momento aprovechar el impulso mediático, pero Diego fue firme. Ni un anuncio con la cara de Ernesto sin su consentimiento. Cuando trajeron la idea, Ernesto dijo que no quería su rostro en espectaculares, que si salía en un video, quería que también salieran los otros taxistas, las enfermeras, las abuelitas, los vecinos, que la historia no fuera el millonario que ayudó al pobre, sino la gente que se ayuda cuando nadie mira. Con el tiempo, el programa se expandió a otras colonias, a otras ciudades. Algunos ejecutivos en la empresa se quejaron de los costos, de que eso no generaba ingresos directos, pero Diego había cambiado desde aquella noche en que casi pierde el parto de su hijo por una junta. Peleó por el programa en cada junta de consejo. Presentó números. Sí, pero también historias. Y, sorprendentemente, algunas personas del consejo entendieron que había cosas que no podían medirse solo en dinero. Una madrugada, años después,
Ernesto manejaba por la ciudad casi vacía. Su taxi estaba un poco más moderno ahora, aunque él seguía extrañando el tablero del viejo. Tenía menos turnos que antes. Gran parte de su tiempo lo dedicaba a coordinar, desde una pequeña oficina que la empresa le había adaptado cerca de su barrio. Pero esa noche, por nostalgia, había salido a manejar. En la radio, una reportera hablaba de programas de movilidad solidaria en distintas ciudades, iniciativas de transporte gratuito en situaciones de urgencia, están cambiando la vida de miles de personas, decía. No son ambulancias, no son apps tradicionales, son redes de conductores que deciden ser parte de algo más grande. Son historias de solidaridad, de humanidad, gestos que inspiran. Ernesto sonrió, reconociendo frases que había escuchado en sus propias reuniones. No mencionaban su nombre. No hacía falta. Se detuvo en un semáforo en rojo, miró por la ventana. En la esquina, un joven repartidor en bicicleta ayudaba a una señora a cruzar. Otro acto pequeño que nadie grabaría. Otro hilo más en ese tejido invisible que mantenía a la ciudad de pie. Tocó el rosario que seguía colgando del retrovisor. A veces, una decisión en un semáforo lo cambia todo, murmuró para sí. El semáforo se puso en verde. Ernesto avanzó, llevándose consigo la certeza de que no se trataba de ser héroe, ni de ser millonario, ni de salir en las noticias. Se trataba de estar ahí, en el momento en que alguien necesitaba saber que no estaba solo. Y, en algún lugar de la ciudad, en un departamento cálido, Mateo dormía tranquilo, sin saber que su llegada al mundo había encendido una cadena de cambios que seguían expandiéndose como las ondas que provoca una piedra al caer en el agua. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan. Deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.